Aló, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Con tuto. Oye, ¿qué ha pasado con las tareas que no me las han entregado? Habían dicho que dio plazo hasta el domingo. ¿Quién dijo eso? ¿Cuál era el plazo que dijo usted? Era ayer al mediodía. ¿O? El 8 si está en trabajo está puesto. Si tú me dices quién habló de eso del día domingo, alguien se tiene que hacer cargo de eso. ¿O? Solamente dos personas me entregaron el trabajo. Y les dije, trabajen en equipo, me lo entregaron en forma individual. Don Jaime, buenos días. Buenos días, profesor, Quería preguntarle por qué no entregaron el trabajo. porque hay plazo hasta el domingo. ¿Quién dijo hasta el eso? momento. ¿Usted dijo, profesor, en la clase pasada? No. Ahí está el plazo, fecha de entrega. Profesor, lo que pasa es que nosotros hablamos con usted y usted dijo que había plazo hasta el domingo hasta las 12 del día. No, no me recuerdo de eso yo. Debería estar grabado en la clase pasada, supongo. Bueno, habría que verlo, pero yo no me recuerdo de eso. No sé si mis compañeros me pueden corroborar esa situación, pero yo se lo digo por lo que dijo en la clase pasada, en verdad. Por eso, en verdad, yo no lo he entregado, al menos. Hay dos personas que me lo entregaron, Acosta y Mandarini. Bingini. ¿Por qué lo entregaron a esas personas? No sé. Mire, don Jaime, mire, Hola, buenos días, profe. buenos días, don Pablo. Profe, ¿me podría resumir lo que pasó? ¿Ah? ¿Qué- ¿Me podría resumir lo que pasó? ¿Qué pasó sobre el trabajo? Estoy preguntando por la tarea, vos. Hay dos personas que le entregaron, Cristóbal Machuca y Matías Bingidini. Le estoy mostrando. Ah, ¿ese trabajo, profe? Sí, güey. Ahí está el trabajo, ¿eh? Me lo mandaron.
Pero, profe, ¿no se entregaba el domingo? No, yo no dije eso. Yo me ¿Y recuerde. qué dijo? Nada, pues que Pero, pro- había que entregarlo ayer hasta el mediodía. pero, profe, yo lo tenía listo y tenía pensado. De hecho, usted lo dijo por acá mismo. No, Por eso que yo estaba tranquilo con el trabajo. Yo lo tengo listo. anoche estuve esperando hasta las 12 de la noche y no, nadie, dos personas me lo mandaron. Ahí le estoy mostrando. Profe, pero de verdad que con nuestro grupo teníamos entendido que el domingo hasta las 12 era el trabajo. ¿Quién dijo eso? ¿Usted, vos, profe? ¿Cuándo? ¿Está grabado? No me recuerdo haberlo dicho. Si lo dije, lo Profe, asumo. lo dijo la clase pasada. Lo Y dijo la nosotros, clase pasada, por eso que por eso que creo que nadie lo envió y lo envió solamente un grupo nomás. Lo mandó una profe, sola persona. Les dije, háganlo en grupo. Y lo mandó uno solo, individual. No, Machuca. por eso, profe, individual. A lo mejor ni siquiera el compañero sabía. De hecho, A de ver, verdad que pare. Yo le mandé esta no le estoy propuesta. mintiendo si usted lo... A ver, yo le mandé esta propuesta y yo expliqué cómo había que hacer el trabajo. Sí, pues si, Nadie- no, si recuerdo, pues, si ¿Por usted qué mostró está, todos los ejercicios, por qué ahí están los cuatro integrantes? ¿Por qué debería ser individual? ¿Me entiende? ¿cómo, profe? No entiendo. El trabajo es de carácter grupal, no individual. Exacto, Y hay dos personas que lo mandaron exacto. de carácter individual. Ahí está el nombre, Matías Bengini. ¿Dónde están los demás? Y lo mandaron. Ah, pero usted, profe, está diciendo que ¿por qué lo enviaron de a uno? Lo primero es que no deberían haberlo mandado de a uno si era un trabajo colectivo. ¿Sí o no? Ah, ya, pero eso debería yo creo decirle a las personas que lo enviaron solo. No, pues si es una cuestión de carácter general, pues ustedes tienen que juntarse, el trabajo en equipo. Se los dije. Pero por eso debería decirle a las mismas personas que lo enviaron Además les solo, dije pues, yo que para avisarle que lo el tendrían trabajo que tiene hacer fecha. grupal y no de a uno, pues. Ahí está el trabajo, fecha de entrega del 8 del 7 al mediodía. Y Profe, pero mandármelo en yo el insisto correo. que usted dijo por video, domingo a las 12, por eso yo le estoy diciendo ahora. Si no, no le estaría diciendo eso y se lo hubiera enviado, pues. Si de hecho el trabajo lo tengo listo, por eso le estoy diciendo. ¿También lo hizo individual? No, yo lo hice con mis compañeros. Voy a tener que revisar el video. Sí, profe, por favor, revísalo, sí. Por eso le estoy diciendo. Si no, igual no habría problema si lo hubiéramos enviado antes, pues. Si tampoco estaba así como Además, para entregarlo. les dije en formato PDF, me lo mandan en Word. Pero, profe, yo creo que, así con todo respeto, pero el trabajo que usted está diciendo debería decírselo a los compañeros y no a todos, porque No, yo porque creo que para que no. eviten ese tipo de cosas, les dije en PDF, ahí dice, pues, si no tengo nada que esté ¿Sí? diciendo, en formato PDF, en un solo archivo, foto y cálculos claros. Ahí lo dice. Entonces la gente debería entender la fecha de entrega. Profe, disculpe, ¿Sí? me habían dicho que se entregaba el domingo. Yo no tengo claro Entre- eso. Voy a tener que revisar el video. Porque eso me dijeron a mí. Sí, pues de hecho estábamos yo estando todos en clase pensando lo también. mismo que piensa la compañera, que el domingo a las 12. Por eso si la está mostrando ahora es como no la muestro. Si ahí hay una cosa inicial, no van nada más. Si son 5 problemas, esta persona hizo 3 problemas. Ya, voy a hacer la clase nomás, después voy a revisar el video. Si no, si es hasta el domingo, será hasta el domingo, pero yo no voy a aceptar trabajo atrasado hasta el mediodía para terminar esta cuestión. ¿Está claro, no? Sí, profe. Que es de Sí, carácter nosotros no grupal tenemos y en problema. PDF, no en Word, porque así queda constancia como una foto, porque después pueden acusar que uno está manipulando las cosas. Bien, hoy día continuar. Hoy día voy a hacer una clase corta porque eh, tengo una urgencia que hacer. Tengo que ir a cobrar mi sueldo, me lo depositaron no en mi cuenta corriente, sino a través de un vale vista y tengo que ir a hacer dos colas, retirar la plata de un banco
y llevarla a otro banco para depositarla en mi cuenta corriente. Ya ha pasado más de 2 semanas, fíjense ustedes. A mí me pagan el 30 y ya estamos a 9. Y recién me dieron la respuesta ayer. Me dicen, está en un vale visto en el Banco Santander. Entonces yo tengo que bajar, les explico, tengo que ir al Banco Santander, hacer una cola, y de ahí tengo que sacar la plata y tengo que llevarlo, ¿cierto?, a mi banco, el BCI, para generar, ¿cierto?, el dinero, ¿cierto?, en mi cuenta corriente. Y eso me va a tomar un tiempo. Entonces tengo que hacerlo rápido. Así que le doy las explicaciones del caso. Bien, vamos a comenzar a ver lo que es la definición del centro de masa. La última vez habíamos visto lo que era, ¿cierto?, los tipos de colisión, el choque, la conservación de la cantidad de momento lineal, ¿cierto?, que se clasificaban en choque plástico, inelástico, perfectamente elástico. Eso dependía de la conservación o no de la cantidad de la energía cinética. Pero en todo tipo de colisión, en ausencia de fuerza externa, se conserva la cantidad de movimiento lineal. Acá lo que tenemos es un destornillador, el cual va rotando, pero hay un punto amarillo, y ese punto amarillo, ¿cierto?, correspondería a un punto, ¿cierto?, que se llama el centro de masa, ¿ya? Y ese movimiento centro de masa, que es el punto amarillo del destornillador, es representativo del movimiento de todo el cuerpo. En el caso de la figura, su trayectoria describe una parábola. Si bien es cierto, esto va rotando, ¿cierto?, uno tiene que fijarse en este caso en el punto amarillo que representa el centro de masa. Es como que si toda la masa estuviese concentrada ahí. Y lo que es el centro de masa representa el punto en el que se suponemos que se concentra toda la masa del sistema para su estudio. Es el centro de simetría de la distribución de un sistema de partículas. Entonces ahí tenemos una primera definición de lo que es el centro de masa. También se habla del centro de gravedad. Es el punto de un cuerpo o partícula donde la fuerza resultante es la gravedad. Entonces normalmente cuando uno dibuja los diagramas de cuerpo libre, uno dibuja, ¿cierto?, en el centro geométrico, ¿cierto?, en el centro de gravedad como una sola representante, pero ese cuerpo está constituido, ¿cierto?, por muchas pequeñas partículas y cada una de ellas sufre una pequeña diferencial de masa de m. Si lo multiplico por g, entonces tengo una pequeña fuerza de F. Entonces, ¿qué es lo que considero el centro de gravedad? En el cual se concentra todo el peso de un cuerpo o una partícula. Cada una de ellas, ¿cierto?, apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces, lo que uno hace es tomar, ¿cierto?, todas esas pequeñas fuerzas y concentrarlas en un punto que es el centro de gravedad. En el centro de masa, ¿cierto?, actúan una fuerza neta a fin de determinar el movimiento de traslación de un cuerpo, como en todo. Cuando un cuerpo está en movimiento, hay un punto que se mueve con la misma trayectoria que seguiría una partícula si se sujetara a la misma fuerza neta, y este punto se llama el centro de masa. Entonces, el centro de masa, en él actúa la fuerza neta. Hay varias fuerzas que están actuando, pero es allí donde yo agrego, y los diagramas de cuerpo libre, tú ves que yo buscamos, ¿cierto?, un cuadrado, una esfera, y están concentrados en su centro geométrico, centro de masa en cuestión. ¿Qué diferencia con el centro de gravedad? El centro de gravedad de un cuerpo es otro punto que suele utilizar para estudiar el comportamiento de un sistema de partículas. En concreto, ¿cierto?, es el punto que aplicamos al vector peso del sistema, que es la resultante del vector peso de cada una de las partículas, que acabo de explicar. Cada pequeña partícula tiene su pequeña fuerza de F, y por lo tanto, ¿cierto?, lo que uno hace es concentrarla en un punto, y es allí donde uno piensa que están actuando todas ellas. En general, el centro de gravedad no coincide con el centro de masa, porque el campo gravitatorio no es uniforme. Sin embargo, en la mayoría de los problemas que te encontrarás, puedes suponer que el campo gravitatorio es constante y por lo tanto los dos puntos coincidirán. Entonces, para efectos prácticos, el centro de gravedad sería lo mismo que el centro de masa, ¿ya? Porque uno supone que el campo gravitatorio en el cual se encuentran las cosas en las cercanías de la Tierra corresponde a la gravedad que está actuando sobre nosotros. ¿Qué es lo que es el vector? Bueno, la posición centro-masa.
de un sistema de partículas. Aquí lo que tenemos 1, 2, 3, hasta la enésima masa con diferentes masas, M1, M2, M sub N, M sub I. Se mueve como si fuera una partícula de masa igual a la masa total del sistema. Se utiliza para describir el movimiento de traslación de un sistema de partículas. Cada una de ellas tiene asociada un vector de posición. Aquí tengo el R1, aquí tengo el R2 y aquí tengo el R sub N. Entonces habrá un representante para el movimiento de todas estas partículas que se llama el vector, la posición centro de masa, donde está ubicado, ¿cierto?, en algún punto que no tiene por qué coincidir con alguna de ellas porque hay una distribución azarosa de las partículas. Entonces el vector, ¿cómo se define el vector posición centro de masa? Se define, ¿cierto?, como la suma de los productos de las masas por sus posiciones desde la primera hasta la enésima. Aquí la última es la enésima. Partido por la sumatoria de todas las masas y en el fondo es la masa total del sistema. Y con la masa total del sistema es constante, lo puedo sacar fuera y lo represento de esa manera. 1 partido por la masa total, que sería la suma de la 1, la 2, hasta la enésima carga, ¿cierto? Hasta la enésima partícula. Y eso es igual al producto o la sumatoria de las masas por sus vectores de posición. Entonces M es la masa total del sistema. La posición del centro masa no tiene que coincidir con la posición de ninguna de las partículas, es simplemente un punto en el espacio. Como yo les decía, no tiene por qué coincidir porque esta distribución de partículas es azarosa. ¿Se escucha bien o no? Sí, profe. Ah, ya, porque el otro día unos alumnos me dijeron que se escuchaba con un eco, entonces tuve que ponerme un audífono, por eso les pregunto. Ya. La velocidad del centro masa, ese es el título de este PPT. La velocidad del centro masa es la derivada de su vector de posición. Sabemos que la velocidad es de R a dt, pero como es centro masa, es la derivada del vector de posición en el tiempo. Eso te queda 1 partido por la masa total, y es la derivada, ¿cierto?, de la sumatoria del producto de las masas por sus vectores de posición. Y eso te queda 1 partido por m por dRi a dt, ¿cierto? La masa inicial, ¿cierto? La masa de cada una de ellas por la derivada del vector de posición de esa masa respecto al tiempo. Así que eso te queda 1 partido por la masa total por la sumatoria de las masas por las velocidades de cada una de ellas. El segundo miembro de la ecuación anterior es el momento lineal, ¿cierto? Esto que aparece aquí. La masa, ¿cierto? El PI. Recuerda que la cantidad de momento lineal es el producto de la masa por su velocidad. Entonces ese es el momento total del sistema de partículas dividido por su masa. Por lo tanto, ¿cierto?, uno puede decir que la velocidad de centro masa es 1 partido por la masa total por la cantidad de momento lineal total del sistema. Y la cantidad de momento lineal total del sistema es la masa por la velocidad centro de masa, y eso corresponde a la cantidad de momento lineal del centro de masa. ¿Qué significa esto, este resultado? Que el momento lineal de un sistema de partículas es igual al momento lineal que tendría toda la masa situada en el centro de masa, por el que el movimiento de traslación del sistema de partículas está representado por el de su centro de masa. Si el sistema de partículas está aislado, su momento lineal será constante, por lo que su velocidad del centro de masa también lo será. También, obviamente, cada una de estas partículas, si tiene su velocidad, también tiene un cambio de velocidad en el tiempo, lo cual da una aceleración individual, y eso se representa también como la aceleración del centro de masa. Entonces, como un sistema de partículas no está aislado, sobre él actuarán fuerzas internas y las externas. Las externas, ¿cierto?, son las que producen el movimiento del sistema, pero estas pueden colisionar unas con otras, y por lo tanto hay fuerzas internas. Y esas fuerzas internas son de igual magnitud y sentido contrario, de acuerdo a la tercera ley de acción y reacción. Es la que le produce, ¿cierto?, la 1, la masa M1 a las 2, o viceversa, ¿cierto?, cómo van chocando, como cuando, por ejemplo, uno está jugando pool y uno lanza la pelota blanca, ¿cierto?, sobre el sistema, y todas chocan. Y cada una de ellas, ¿cierto?, va colisionando, pero todo el sistema
se mueve en alguna dirección y hay cambios de la velocidad en el tiempo. Entonces, representar efectivamente en rojo y en verde por todas las partículas. Ahí tenemos la fuerza externa por sus componentes y después del choque, esto ya no se mueven en el eje vertical porque tengo 0, 0, se mueven en el eje vertical, tengo las componentes verticales de las velocidades. ¿Aló? ¿Qué pasó con eso, oye? ¿Se escucha como eco? Sí, profe, se escucha como eco. Voy a tratar entonces de colocarme el audífono para evitar el problema. ¿Me esperan? Por ahí mejora. Profe, profe, Espérame, que estoy sacando los Voy a audífonos. buscar Yo audífonos. voy a buscar los A ver. audífonos. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Se escucha mejor o no? Sí, profe. Sí. No, profe, no hay en eco. el video, en el minuto 24:44, usted dice que el trabajo se entrega el domingo. Ya, después lo voy a revisar, pero ahora concéntrese en eso, ¿no? Ya, Ya, ¿quiere? Por favor, porque si no... ¿Pero en qué me dijo? ¿En qué? En el video de la clase anterior, ¿pero en qué número? 24:44, Ya, ahí lo minuto voy a... 24. Ya, ok, listo. Entonces, aquí se está representando en rojo y en verde dos tipos de fuerzas. La fuerza F sub I y la fuerza F sub 2, y aquí está la fuerza 1, 2 y la fuerza 21. ¿Qué significa la fuerza 12? Es la fuerza que hace la 1 sobre la 2, y esta le responde con una fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario, que es la 2 sobre la 1. Esas fuerzas, ¿cierto?, son las fuerzas internas, por la colisión. Pero estas fuerzas que están en rojo son de igual magnitud, pero sentido contrario, por lo tanto esas dos fuerzas se anulan. Son las fuerzas de colisión. Entonces, estas fuerzas son las fuerzas que generan un agente externo para acelerar el sistema cada una de ellas. Entonces, tenemos en rigor masas M1, M2, que están ubicadas con sus vectores de posición correspondientes, y hay una fuerza que está sintiendo el centro de masa, sometida a dos fuerzas. A veces se traslada a la fuerza F1 y F2, y esa entonces sería si yo multiplico la masa total del sistema, ¿cierto?, por la sumatoria de las fuerzas, que lo que tengo la aceleración con la cual se mueve el centro de masa. Es como el representante del movimiento de todas estas partículas en forma individual. Entonces, este sistema, como no está aislado, está constituido o está sintiendo fuerzas externas y fuerzas internas. Y las fuerzas internas son de igual magnitud y sentido contrario, por lo tanto se anulan. Este sistema está constituido por dos partículas sobre las cuales actúan fuerzas internas y externas. En la parte B de la figura se observa la fuerza externa aplicada al centro de masa. Es como que yo busco un representante de él y traslado esas fuerzas a el sistema centro de masa. Entonces, de la segunda ley de Newton, para la masa 1 tenemos la variabilidad de la cantidad de momento lineal, sería la fuerza F1 más la fuerza F1,2, que es la fuerza que siente la 1 debido a la presencia de la 2. De igual manera, para la masa 2 tenemos la variabilidad de la cantidad de momento lineal que siente, que sería la fuerza 2 más la F21. De acuerdo a lo que hemos dicho, la F1,2 y la F2,1 son de igual magnitud y sentido contrario, por lo tanto se anulan. Por lo tanto, la variabilidad de la cantidad de momento lineal del sistema corresponde, ¿cierto?, a las fuerzas F1 más F2. El primer miembro aparece, ¿cierto?, la derivada del momento, me refiero a esto que está aquí, se refiere a la derivada del momento lineal total del sistema, y en el segundo miembro, ¿cierto?, la suma de las fuerzas internas que se anulan, puesto que se cumple la tercera ley de Newton, ¿cierto?, que dice que a toda fuerza siempre se le opone otra fuerza de igual magnitud y sentido contrario.
Por lo tanto, la derivada, ¿cierto?, respecto del tiempo de la cantidad de movimiento lineal del sistema es la masa por la aceleración del sistema, y eso es igual a la sumatoria de las fuerzas externas, y por lo tanto, ¿cierto?, yo puedo aplicar que la suma de las fuerzas externas es igual a la masa total del sistema por la aceleración centro-masa. Por lo tanto, ¿cierto?, actúan sobre él, sobre el sistema, esas fuerzas externas. Por lo tanto, la aceleración del centro-masa de un sistema de partículas es debida únicamente a las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Y aquí tenemos algunos problemas en cuestión, ¿ves? Entonces vamos a tratar de trabajar estos problemas. Dice, encuentra el centro de masa de las partículas que aparecen en la figura. Se supone que el sistema es rígido y el sistema de referencia se encuentra expresado en metros. Entonces aquí tengo un sistema de coordenadas, cada uno de los cuadritos es una unidad, ¿ya? ¿Y cuántas masas tengo? Tengo la masa M1, tengo la masa M2, M3 y M4. La masa M1 vale 0,5 kilogramos. La masa M2 vale 3 kilogramos. La masa M3 vale 2 kilogramos y la 4 vale 3 medios kilogramos. Los vectores de posición respecto a ese 0. Para el 1, para la 1, ¿cierto? Es 0 metros porque está ubicada ahí en el centro de coordenadas. La posición centro-masa para el R2. ¿Dónde está R2? Aquí está. Entonces yo me corro 1, 2, 3 unidades, 3i, y luego sigo ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5j. Entonces el vector de posición, recuerda que es el vector que uno lanza desde ese punto hasta aquí. Pero ese vector está constituido de dos componentes, 3 más 5. La vector de posición de la masa 3, ¿dónde está la masa 3? De aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 i. Uno podría ser 6i más 0j. Y aquí uno podría decir 0i, ¿cierto? Más 0j. La R4, que es esta partícula, que está ahí, vale 1, 2, menos 2i, y después me subo hacia arriba, 1, 2, 2j. Entonces, para poder establecer la posición centro-masa, ocupamos la ecuación. La posición centro-masa es la suma de las masas por su correspondiente vector de posición partido por la masa total. La masa total, ¿es cierto?, va a ser la suma. 3 más 2 más 3 medios más 1 medio. Este número va aquí abajo. Y tengo que multiplicar ahora la masa por su vector de posición, M1 por R1, más la masa M2, multiplicarla por el vector de posición, más la masa M3 por su vector de posición, más la masa M4 por el vector de posición R4. Entonces, ahí está la suma en cuestión. Entonces aquí tenemos un X, porque obviamente el vector de posición tiene que tener dos componentes. Y aquí coloco la masa 1 que vale 1, el X1 vale 0, para la masa M2 es el X2, es 3 por 3, porque obviamente es 3 por 3, ¿cierto? El X. Luego tengo la masa M2 que vale 2 por 6. Tengo su masa 2 por 6. Luego aquí tenemos la tercera masa que vale 3 medio por menos 2. ¿De dónde sale el menos 2? Lo multiplico por ese valor que está ahí, todo en rigor, ¿cierto?, para el X. Y la suma de las masas, ¿cierto?, es la masa del sistema. 1 medio más 3 más 2 más 3 medios. Si tú multiplicas todo eso, debería darte 18 séptimos metros. Y la posición centro-masa para el I es la masa total, que es el mismo valor, 7. Pero ahora tengo que multiplicar cada una de las masas por sus diferentes posiciones a lo largo de los ejes Y. Entonces, en este caso, la masa M1 por 0, la masa M2, que es de 3 kilogramos, ¿cierto?, la tengo que multiplicar por 5, porque ahora voy con el J. La masa M3 la tengo que multiplicar por un 0, porque no tengo posición, está en el eje horizontal. Y la masa M4, que es 3 medios, la tengo que multiplicar por 2. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Se da cuenta? Por 0, por 5, por 0, 3. Y usted saca ahí la suma todas esas contribuciones, tiene 18 séptimos M. Por lo tanto, el vector de posición, el centro de masa, sería 18 séptimos I más 18 séptimos J metros. O también lo puedo expresar de esa manera, 18 séptimos, 18 séptimos metros, que sería la posición centro de masa. Aquí nos dicen que sean tres cuerpos de masas M2,
de 2, 1 y 3 kilogramos, cuyos vectores de posición son los que aparecen acá. Este vector de posición tiene I, J, K. Aquí también tiene este vector de posición I, J y K. Y este vector S3 tiene I, J y K. Entonces nos piden hallar la velocidad centro-masa en un determinado tiempo. Entonces la velocidad del centro-masa es la derivada del vector de posición. Ahí hay un puntito. ¿Ya? A ver. Me voy a salir de aquí. Ahí. Si tú tienes en general una función que depende del tiempo, ¿ya? Y te piden la velocidad respecto al tiempo de esa función, ahí, entonces tú lo puedes representar eso, la velocidad, vamos a ver esto aquí, la velocidad respecto al tiempo, ¿cierto? Lo puedes expresar de la siguiente manera. Como la derivada, ¿cierto?, de la función x de t respecto del tiempo, a dt. O también eso es equivalente a decir, ¿cierto?, que la velocidad es x. Déjame ver el puntito aquí arriba, a ver si está eso. Ahí, x punto dt. ¿Ya? Entonces tú lo puedes representar de esa manera, como la derivada de vector de posición respecto al tiempo, o colocar x punto dt. Eso ¿cierto? Significa la primera derivada. La derivada del vector posición respecto al tiempo te da la velocidad. Ahora, si te piden la aceleración respecto del tiempo, eso es igual a lo mismo que aparece aquí, pero aquí eso es d cuadrado a dt al cuadrado. Y eso lo puedes también representar como x dos puntos dt. ¿De acuerdo? Entonces, tú lo vas a encontrar de esta manera, como la derivada del vector de posición, una función que depende del tiempo, lo deriva respecto al tiempo, lo que usted tiene es la velocidad. Y eso se puede representar también como x punto dt. Si usted le pide la aceleración, vuelve a derivar esa expresión y le queda d cuadrado x dt en dt cuadrado, o también x punto dt, como la segunda derivada respecto al tiempo. Son diferentes formas de poder representar, ¿cierto?, esta situación. Por eso que aquí aparece, ahí aparece la flecha y ahí aparece un puntito, que es la derivada del vector posición, y eso es igual a 1 partido por m, por la sumatoria de las masas, por la derivada de los vectores de posición. Por lo tanto, tenemos que calcular el vector de posición, de masa, y derivarlo respecto al tiempo. ¿Saben derivar, verdad? Chicos, Sí. ya. Sí, Y profe. bueno. Ya, entonces dice aquí que el vector de posición es esa situación, es la suma 1 partido por la masa total de los productos de la masa por la situación. Entonces dice, únicamente tenemos que sumar los vectores de posición de cada cálculo y expresarlo, y el vector de posición me da esa expresión. Se los dejo de tarea. Y luego, ¿cierto?, uno tiene que derivar esta posición. Hacemos la derivada de esta posición. Entonces tenemos la derivada, 3t por t te queda 3i, ¿cierto? La derivada de una constante vale 0. Aquí te queda la derivada de 3 vale 0. Y aquí te queda menos 2t por t, ¿cierto? Porque baja en un grado en cuestión. Igual cosa esto que está aquí se deriva respecto al tiempo, y eso lo derivo respecto al tiempo, lo cual me da, hacemos la derivada y me da esa situación. Y lo sustituimos para t igual a 1. Entonces te queda que la velocidad, que es la derivada del vector de posición, te queda para t igual a 1, te queda 3i,
más 2J, ¿cierto? Más todas esas presiones, hay que arreglarlo ahí, y te va a dar una expresión del tipo 3I menos 2J menos K, que sería la velocidad del centro de masa evaluado en T igual a 1. Entonces esas derivadas y todas esas presiones se las dejo a ustedes de tarea para que comprueben cuando estén estudiando esa situación. Aquí tenemos otro problema. Este lo pregunté en prueba alguna vez. Dice, dado que el sistema, dado el siguiente sistema, determinar la masa m², de manera que la posición centro masa vale 0. Entonces aquí tengo la masa m1, m2, la 3 y la 4 con masa, ¿cierto? Con 6 metros, 2 metros, 5 metros y 4 metros. Entonces dice de la figura, la masa M1 vale 8 kilogramos, la masa M2 vale 4 kilómetros y la masa M3 es igual a la masa M4. Entonces, por la condición del problema, podemos deducir que la abscisa del centro de masa, ¿cierto?, debe ser igual a 0, porque esa es la condicionante. Entonces uno aplica la condición del centro de masa, que es la suma de las masas por las diferentes posiciones, partido por la suma total. Pero eso debe ser igual a 0. Entonces, si yo paso eso para allá y lo multiplico, ¿cierto? Te queda eso 0 y te queda la expresión que está arriba, que es igual a 0. O si tú quieres, pasas esto para acá, ¿cierto? La suma de la masa total lo multiplicas por 0, te queda 0, así que sobrevive lo que está arriba. Entonces, en este caso, de la figura tengo que el X1 vale menos 6 metros, la posición para el 2 vale menos 2 metros, la posición para el 3 vale 0 metros, porque está ubicada, ¿cierto?, en el eje de las X, vale 0, ese es el Y que me están dando, y la posición para el 4 vale 4 metros. Entonces te quedaría la multiplicación de la masa M1 por X1 más la masa M2 por la masa, ¿cierto? La posición, ¿no es cierto?, para la 3 vale 0 más M4 por 4M. Y si yo hago toda ahí, te queda menos 48, menos 8, ¿cierto? Eso lo paso hacia el otro lado, menos M4 por 4M. Sumo estas dos cantidades, me queda menos 56 kilogramos por metro, menos 4 metros por M4 negativo, se te va lo negativo. Y te queda que M4 te queda 56 kilogramos partido por 4, lo cual da, ¿cierto?, a 14 kilogramos. Que sería, ¿cierto?, la masa de la masa M4. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. No, profe. Ya. Acá ahora tenemos tres masas con masas 1 kilogramo, 0,5 kilogramos y 3 y 2 kilogramos. Se encuentran en movimiento. Sus vectores de posición está dado por esta expresión. El R1 es T cuadrado I menos 2TK metros. El R2 es 2T cuadrado I más 2T, ¿cierto?, J metros. Y el R sub 3 es TJ menos 2TK metros. Hay que calcular la posición centro-masa en función del tiempo, el momento lineal del sistema en T igual a 2 segundos, la fuerza total que actúa sobre el sistema y la aceleración del centro de masa. Entonces, si uno reordena los datos, la masa M1 tiene ese vector de posición, la masa M2 de 0,5 kilogramos tiene ese vector de posición, y la masa M3 tiene asociado este vector de posición. Entonces dice acá, aplicando la expresión del vector de oposición del centro masa a un sistema de partículas, nos queda la siguiente situación. La posición centro-masa, ¿cierto?, es la suma de las masas por sus correspondientes vectores de posición partido por la masa total. La masa total es la 1 más la 2 más la 3. M1 que vale 1, la masa M2 que vale ese valor y la masa M3 que vale ese valor. Y eso lo multiplico por cada uno de los vectores de posición correspondientes. Eso es T cuadrado I menos 2TK, igual que eso que estará. Entonces, eso uno lo reordena. Eso te queda T cuadrado I menos 2TK más 0,5 por 2, ¿cierto? Eso es 1, T cuadrado I más te queda TJ
2TJ menos 4TK. Entonces uno agrupa términos que tengan I, los tomo todos los I, los junto como T cubo más T cuadrado I, porque sobrevivió ese y tengo T cuadrado I, esto tengo T cubo, ¿cierto? Y no tengo más con I. Entonces ahí están los dos términos T cubo más T cuadrado I. Y los J, este no tiene J, aquí tengo un J. Te queda T, ¿cierto? Y aquí te queda 2 por 2, 4, son 3, entonces te queda 1, se queda menos 3 más 1, te queda, estos 2 por 2 son 4, y este te queda 1, ¿no? Así que te queda 3TJ. Y el otro lado, ¿cierto? Te quedan los capos. Te queda menos 2T, menos 4, aquí estaba confundido, era 2T, ¿cierto? Más un T te queda 3TJ, y acá te queda ese que tiene aporta, menos 2TK, menos 4TK, o sea, te queda menos 6TK metros, partido por la suma. Entonces ahí tengo la posición centro-masa y tendré que evaluarlo para un determinado tiempo, que es lo que me están pidiendo, a ver, o me lo piden, la posición centro-masa en función del tiempo. O sea, esto queda de esas características. Esa sería la respuesta porque ya en función del parámetro tiempo. Luego nos piden el momento lineal del sistema, de centro-masa, y la cantidad de momento lineal del sistema corresponde a la posición, la cantidad de momento lineal del centro de masa, eso es la masa total por la velocidad del centro-masa. La masa total, que vale 3,5, es la derivada del vector de posición centro-masa respecto al tiempo. Entonces, el vector de posición que sacamos anteriormente, que es esta expresión, esto lo saco fuera y tengo que derivar todo esto respecto del tiempo. Eso te queda 3t cuadrado más 2ti, esto te queda 3j menos 6k, partido por 3,5, que es lo que debería aparecer aquí. Y eso lo evalúo, eso te queda en kilogramos, obviamente, en la masa, metros partido por segundo, y si tú evalúas eso en t igual 2 segundos, te queda, ¿cierto? 3 por el tiempo al cuadrado, que era 2 al cuadrado más 2 por 2, 2 por t, más 3j menos 6k. Y eso da una cantidad de momento lineal que vale 16i más 3j menos 6k, paréntesis, ¿cierto? Y esto te da en kilogramos metros partido por segundo. Y esa es la cantidad de momento lineal, ¿cierto? Para t igual a 2 segundos. Para determinar la fuerza, aplicamos la ecuación fundamental de la dinámica de una traslación de un sistema de partículas que dice que la fuerza total sobre el sistema es la derivada del vector de posición respecto al tiempo. Entonces tomo este vector, ¿cierto? Que está aquí, eso que está ahí, y lo vuelvo a derivar respecto al tiempo, y eso te queda 6t más 2 y newton. Porque recuerda que esto era kilogramo, metro partido por segundo te queda newton kilogramo, te queda kilogramos, metro partido por segundo cuadrado, y eso es newton. Finalmente, para determinar la aceleración centro-masa, ocupamos la ecuación que la fuerza neta o total sobre el sistema, que está constituido por fuerzas externas e internas. Las internas se anulan por simetría, ¿cierto? Porque son de igual magnitud y sentido contrario, te queda que la fuerza neta es la aceleración del centro-masa por la masa total. Y ahí despejas la aceleración centro-masa, que es la fuerza que resultó partido por la masa total y metros partido por segundo cuadrado. Y te pedían solamente la aceleración, te pedían la fuerza total que actúa sobre el sistema y la aceleración centro-masa. La única evaluación que uno tuvo que hacer fue evaluar el momento lineal para el sistema en t igual a 2 segundos. No sé si hay alguna consulta, duda. Aquí lo que tenemos es dos partículas que están unidas mediante una barra, si tú quieres, una barra de masa despreciable, cuyas masas puntuales son M1 vale 2 kilogramos, M2 vale 4 kilogramos, y la fuerza a la cual están siendo sometidos vale F1 12 newton y la fuerza F2 18 newton. Y esto es un sistema referencial X metros y metros.
Y me piden determinar la aceleración del centro de masa del sistema y cuál es la ecuación del vector de posición del centro de masa en función del tiempo. Entonces, tenemos la masa, ordenamos un poco acá los datos, tenemos el vector de posición, 0, 0, para M1, la fuerza vale menos 12 newton, 12,0 porque estamos trabajando en un plano de dos componentes, tiene menos 12 y 0, es negativa. Para la partícula 2 tengo su masa que vale 4 kilogramos, el vector de posición, fíjate bien por favor, el X vale 4 y el Y vale 3, y la fuerza vale 0,18, ¿cierto? Porque tiene dos componentes, 0 horizontal, porque no hay horizontal, pero tiene una componente hacia arriba positiva que es 18. O sea, esto lo puedo expresar como 0,18 y la otra menos 2 a 0. La fuerza externa, ¿cierto?, sobre el sistema es la suma de las fuerzas externas que es igual a la masa total por la aceleración centro-masa. Despejamos la aceleración centro-masa y te queda que la suma de las fuerzas externas, porque ahora tengo dos que están actuando, partí por la masa total. Entonces, aquí que tenemos 12i, ¿cierto? Porque esto es menos 12,0 y 0,18, y la otra tengo 18j, partido por la masa total que vale 6. Entonces eso te queda 12 dividido en 6, te queda menos 2, y 18 dividido en 6 te queda 3. Entonces la aceleración centro-masa es menos 2i más 3j metros partido por segundo cuadrado. Y la posición centro-masa es igual a la posición inicial del centro-masa más la velocidad inicial por el, ¿cierto? La velocidad inicial del centro-masa por el tiempo, eso se te hace 0 porque inicialmente estaba en reposo, más un medio de la aceleración del centro de masa por el tiempo al cuadrado. Y ahí está la posición inicial del centro de masa. Entonces, donde R sub 0, ¿qué es lo que es? R sub 0 es la posición inicial del centro de masa. Entonces, esa es la ecuación. Si tú quieres llamarlo, XF es igual a X sub 0 más B sub 0 por T, más un medio de la aceleración centro-masa por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial vale 0 porque parte del reposo, tiene la posición inicial de centro-masa, más un medio de la aceleración centro-masa por el tiempo al cuadrado. Y esa sería entonces la posición centro de masa. En función del parámetro tiempo. Entonces aquí a lo mejor habría que arreglar esto un poco. Esto habría que poner la posición inicial, es decir, la posición final de centro-masa, es la posición inicial, más un medio de la aceleración, y ahí colocar menos 2i más 3j, función del tiempo al cuadrado, porque no viene en función del tiempo. Me voy a saltar ese problema por ahora, después lo voy a ver. Acá que tenemos, dice la figura determine la aceleración centro-masa mientras el sistema está en movimiento. La masa M1 es igual a la masa M2 igual M. Entonces, si tú te das cuenta, eso se mueve hacia la derecha, esto baja a través de una superficie sin rozamiento, μ igual a 0. Entonces la aceleración centro-masa es la masa M1 por su aceleración A1 más la masa M2 por la aceleración S2 partido por la aceleración total del sistema, que es la suma de las masas. M1 igual a M2 igual M. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza normal, tenemos el peso, la tensión, ¿cierto? En cuestión. Sería la tensión, la fuerza normal, el peso. Entonces, en el eje X, ¿qué tenemos para esta masa? Solamente tenemos la tensión T, y eso es igual al producto de la masa 1 por la aceleración A1. En el eje normal, en el eje vertical, tengo la normal menos el peso M1G, y eso igual 0. Para la masa M2, que está bajando en la vertical, no hay fuerzas en el eje horizontal, vale 0. En el eje vertical tengo 2. Tengo el peso M2G menos la tensión T2, eso es igual a M2 por A. Entonces, estas ecuaciones, las 2 y la 3, no me aportan mayor información. Aquí lo único que puedo decir, saco eso para allá, que la fuerza normal es igual al peso.
¿Cuándo yo ocupo eso? Cuando tengo asociado, ¿cierto?, un coeficiente de roce, pero como en este caso no hay roce, esa ecuación no me aporta ninguna información adicional. Entonces voy a tomar la ecuación 1 y tomo la ecuación 4. Entonces digo T1 igual a M1 por A1, y de 4 tengo M2G menos T2 igual a M2 por A2. Y lo que hago, ¿cierto?, es tratar de eliminar las tensiones, y las sumo verticalmente hacia abajo. Y al sumar te queda T1, y aquí te queda menos T2, que sería esta fuerza y esta otra fuerza que está aquí. Y si yo corto la cuerda es única, entonces de un extremo sale T1 y del otro extremo sale T2. Y esas fuerzas son de igual magnitud y sentido contrario. Por lo tanto, te queda M2G es igual a la suma de M1 más M2, M1 por A1 más M2 por A2. Pero A1 es igual a 2 a la aceleración con la cual el sistema se mueve, que es la aceleración del sistema. ¿Por qué razón? Porque estas dos cuerdas están unidas, ¿cierto? Perdón, estas dos masas están unidas mediante una cuerda que se supone, ¿cierto?, una cuerda ideal. Es inextensible. Su masa es muy pequeña con la masa externa. No es un chicle, no es un elástico, y no hay rozamiento entre la polea, ni tampoco se considera por ahora el momento de inercia. Entonces, esa ecuación que está ahí, factorizo por la aceleración A porque es única, y de ahí saco la aceleración A, que te queda M2G partido por la suma de las masas. Pero como M1 es igual a M2 igual M, entonces aquí coloco MG y aquí coloco 2M. M y M, ¿cierto? Te queda 2M. Se te va la M y te queda que la aceleración es G medios. Por lo tanto, la aceleración del 1 es igual a la mitad de la aceleración de gravedad, pero en dirección horizontal, y la otra, la A sub 2, es una aceleración negativa porque viene hacia abajo, la mitad de la aceleración de gravedad. Y con eso me construyo lo que es la aceleración centro-masa, que es la masa, ¿cierto? Lo que habíamos puesto al inicio, que es la masa por la aceleración A1 más la masa M2 por la aceleración A sub 2, partido por la masa del sistema. Y la masa del sistema es M1 más M2, que es M. Entonces te queda M, la masa M1, que es M por G medios I, ¿cierto? La masa M de la otra partícula, que también es M, por la aceleración, que vale menos G medio, y ahí está el menos. Se te van las masas, factorizamos por M, y te queda arriba G medios y menos J, y eso está dividido en 2, o sea, te queda aquí G, la aceleración de gravedad, y menos J cuartos. Y esa sería la aceleración con la cual se mueve el centro de masa. ¿Preguntas, dudas? No. Ya. Aquí tenemos otra polea, un sistema de dos poleas. Dice las masas, ahí te decía las masas, ¿ah? A ver si lo puedo arreglar eso. No sé lo que hice acá. Ahí está. Entonces, voy a tratar de arreglar eso. Las masas de la figura, eso sí. Ya. Entonces tengo las masas en la figura mostradas, están inicialmente en reposo, suponiendo que la masa M1 es mayor que M2, o sea, M1 es mayor que M2, por lo tanto el sistema este baja y este sube. Ahí está la dirección de movimiento. Y ahí está la curva, ¿cierto?, con la cual se mueven los sistemas. Allá es la velocidad y aceleración del centro masa en el instante t. Ya sabemos que la aceleración centro-masa es la suma de sus masas por sus aceleraciones partido por la masa total. Entonces hacemos el diagrama cuerpo libre. Para el 1, en el eje X no hay ninguna de esas características. Aquí uno debería declarar para hacer con mayor rigurosidad, pero muy poquito.
Ahí está, ¿ves? Entonces yo estoy declarando que ese es mi eje horizontal. Entonces, si usted se da cuenta, estas dos partículas se mueven solamente en el plano vertical. Y hay fuerzas que están en la vertical. Este baja y este sube. Entonces en el plano horizontal no hay nada. Para la 1, eje X vale 0. Para la otra también vale 0 en el eje X, no hay ninguna fuerza. En cambio, como está baja, tengo que la sub eso menos la tensión T1 igual a M1 por A. Y para la otra tengo T2 menos su peso M2G igual a M2 por A. Y ahí están las ecuaciones del diagrama cuerpo libre. Entonces, estoy asumiendo, ¿cierto?, que están unidas mediante una cuerda ideal, su aceleración es la misma para ambas. Tomo la ecuación 2 y 4 y las reduzco, ¿cierto? Sabiendo que las tensiones son de igual magnitud y sentido contrario, de acuerdo a la ley de acción y reacción. También yo podría despejar T1 de aquí y sustituir aquí donde dice T2. O podría, ¿cierto?, despejar T1 de esta ecuación y despejar T2 de esta ecuación e igualar. Al sumar esto, entonces te queda M1G menos M2G, la suma de las masas, ¿ya? Y eso te queda M2G, ¿cierto?, por la suma de esas dos, factorizo por A. Esta es la idea es aquí, este camino. M2G, M1 más M2, factorizamos y te queda esa expresión. Hacemos el álgebra que corresponde, te queda M1 menos M2 por G, partido por la suma de las masas que son M1 más M2. Pero la aceleración A1 es igual a la aceleración a sub 2 y eso es igual a, es decir, si este sube 5 centímetros, este baja 5 centímetros. Si este sube 2 metros, este baja 2 metros. Por lo tanto, sus posiciones son iguales, sus velocidades son iguales y su aceleración también son la misma, de acuerdo a que estos están unidos mediante una cuerda, digamos, de características especiales, es una cuerda ideal. Entonces tengo la aceleración del 1, ¿cierto?, que sería menos J. ¿Por qué razón? Porque este baja respecto de este sistema de coordenadas. Hacia arriba va la J, hacia arriba viene la J. Esta será con J. Y la otra, ¿cierto?, será con J. Pero como la aceleración centro-masa es la suma de sus masas por sus aceleraciones, entonces reemplazando en la aceleración centro-masa tengo la masa M1 por su aceleración, que es la que aparece ahí A1, más la masa M sub 2 por su aceleración, que es la que aparece ahí, partido por la suma de sus masas. Y ahí pongo unos puntos suspensivos porque hay que trabajar todo eso que aparece ahí. Me salto unos pasos, lo que da que la aceleración centro-masa te queda M1 menos M2 al cuadrado por G menos J partido por la suma de sus masas al cuadrado. Lo desafío a que usted continúe con ese proceso, hay tal álgebra ahí que ocupar, ¿ya? Y hay que sacar el mínimo común denominador, multiplicar, etcétera, etcétera. Por eso que hay unos puntos suspensivos. Y ese resultado usted debería llegar. Y ahí tengo la velocidad la aceleración centro-masa. Lo que nos pedían. La velocidad centro-masa, ¿cierto? Sabemos que la aceleración centro-masa es la derivada del vector velocidad en el tiempo, y si yo hago esto, hago pasar el tiempo para allá, te queda que la derivada de la velocidad es la aceleración centro-masa por el dt. Entonces lo que hago, voy a integrar. Me disculpen un poquito. Ya. Al integrar, ¿cierto? Integro lo de la derecha y lo de la izquierda. Entonces la actividad dB va desde un 0 hasta la velocidad final, que es la velocidad centro-masa, y la aceleración va desde un 0 hasta un t, que es la aceleración centro-masa por dt. Eso obviamente, si yo integro, te queda la velocidad centro-masa. Y esto te queda la aceleración centro-masa, que es constante porque no tengo tiempo. Sale fuera y te queda el integral de 0 hasta t en dt. Tiempo inicial hasta un tiempo final. Entonces, la integral de dt te queda t. Entonces, la velocidad centro-masa es esa expresión, la aceleración centro-masa en función del parámetro tiempo, que es lo que nos estaban pidiendo.
porque nos pedían la velocidad y su aceleración de centro masa en el instante t. Tenemos la aceleración centro masa, que es independiente del tiempo, y esta depende del parámetro tiempo, que es lo que está ahí. ¿Preguntas, dudas? Y después, ¿qué nos pedían? No, ese otro problema, ya. Listo, pensarte eso ahí, está listo. Ya, aquí viene otro problema. Aquí tenemos dos masas, M1 igual a 10 kilogramos, M2 igual a 6 kilogramos. De la figura están unidos mediante una barra rígida, que es la barra en negro, de masa despreciable. Estando inicialmente en reposo, se someten a fuerzas de 8, F1, 8I, ¿cierto? Y la F2, 6J. Allá las coordenadas de centro masa en función del parámetro tiempo, y exprese la cantidad de aumento lineal en función del tiempo. Entonces aquí tengo las masas M1, M2 y sus fuerzas F1 y F2. Entonces la posición centro-masa es la suma por sus correspondientes vectores de posición partido por la masa total. Entonces te queda 10, que es la 2, ¿o cierto? Que está aquí. Perdón, es la M1, que vale 10 kilogramos, por su posición horizontal, que vale 0. Si yo proyecto esto aquí abajo, me queda X igual 0. La M2, que es la que está ahí, que vale 6 kilogramos, lo multiplico por el X, y ese X, ¿cierto? Vale 4. ¿Ya? Ahí está el 4. Partido por la suma de las dos. 10 más 2 son 16. Entonces te queda 10 por 0, 0, 6 por 4, 24, 16 avos, y eso te queda 1,5 metros. La posición isomat y centro masa en la suma de las masas 16, la masa M1, que es la que está aquí, vale una altura de 3 metros, ahí está, más la masa M2 por su proyección vertical. No tiene proyección vertical porque me encuentro en el plano referencial I igual 0, ¿no? Entonces te queda por 0. 10 por 3 son 30, dividido por 16, te queda 1,825 metros. Entonces ahí tenemos las coordenadas del centro masa, ¿cierto? En cuestión. Ahora, si las fuerzas son F1, 8I, la fuerza externa es la masa por la aceleración centro-masa. Eso vale 8I, eso es igual a su masa por la aceleración centro-masa a lo largo del eje X. Así que te queda que la aceleración centro-masa a lo largo del eje X vale 8 partido en 16, te queda 0,5I. Igual cosa para la F2. Tengo 6J, es igual a la fuerza externa por la masa por la aceleración centro-masa a lo largo del eje Y. Te queda 6J, reemplazo el valor 6J, eso es igual a 16 por su aceleración centro-masa a lo largo del eje Y. El 16 está multiplicando, paso al otro lado dividiendo, te queda 6, 16 avos J, te queda 0,375J. Por lo tanto, la velocidad centro-masa a lo largo del eje X es la velocidad inicial a lo largo del centro de masa. La velocidad inicial dice que estaba en reposo, así que vale 0, te queda la aceleración centro-masa, que vale la aceleración centro-masa, que vale 0,5 por IT. Eso vale 0, así que te queda solamente esa expresión. Y la velocidad centro-masa a lo largo del eje Y es su velocidad centro de masa inicial a lo largo del eje Y, que también vale 0, más la aceleración centro-masa a lo largo del eje Y por el tiempo t. Y la aceleración centro-masa está ahí, 0,375 JT. Tengo las velocidades centro-masa. Pero a mí lo que me están pidiendo son las posiciones. Y la posición final del centro-masa a lo largo del eje X, la posición inicial, más la velocidad inicial del centro-masa a lo largo del eje X, más un medio de la aceleración de centro-masa X al t al cuadrado. La posición inicial vale 1,5. Ahí está la posición centro-masa, 1,5, por la velocidad centro-masa, que vale 0, por algo te queda 0, más un medio de la aceleración centro-masa, que era como 0,5 por t. Por lo tanto, la posición centro-masa será 1,5 más 0,5 por 0,5, te queda 0,5 t cuadrado. Y la posición centro-masa a lo largo del eje de las Y, aquí hay un error de nomenclatura, ya lo arreglo,
es la posición inicial, centro masa, por la velocidad inicial, centro masa, a lo largo del eje Y por T, más un medio de la aceleración centro masa a lo largo del eje Y por T al cuadrado. Eso te queda la posición inicial, que vale 1,825, ahí está, más la velocidad centro masa, que vale 0, más un medio de la aceleración centro masa por T al cuadrado. Te queda, aquí hay otro error, ¿ves? Eso es 1,825 más la división de 0,375 dividido en 2, te queda eso que está ahí por T al cuadrado. Así que la posición centro masa será 1,825 más 0,1865 por T cuadrado. Y la cantidad de momento lineal, después nos pedía, ¿no es cierto?, exprese P en función del tiempo, que es la cantidad de movimiento lineal. Y eso es la masa por la velocidad centro-masa. Eso es la masa por la velocidad centro-masa a lo largo del eje X y más la velocidad centro-masa a lo largo del eje Y, J. Eso es 16 la masa total por 0,5 T, lo que acabamos de sacar anteriormente. Ahí está. Más 0,375 TJ. Y si tú multiplicas 16 por 0,5 te queda 8 TI. Y si tú multiplicas 16 por esa cantidad te queda 6 TJ. Y esa sería la cantidad de momento lineal del sistema. Entonces voy a arreglar aquí porque hay un error ahí. Eso es I. Y esto que está aquí es 1,825. Ya, y este le vamos a colocar aquí también un cuadrito. Y este serían entonces los valores. ¿Preguntas, dudas de este problema? Bueno, ahora lo que viene, ¿cierto? Es una serie de ejercicios, ¿cierto? Determinar la posición centro-masa a partir de cosas que son conocidas. Entonces aquí se usa el valor de pi 22 séptimos. Si tú divides 22 dividido en 7, eso te da 3,142857. Entonces se usa para efectos prácticos 22 séptimos. Entonces hay que encontrar la posición centro-masa de esta figura. Entonces hay tres longitudes, 1, 2 y 3. Las distancias son de 20 centímetros para esa barra, la separo por partes, forma un ángulo de 53 grados. Esta tiene 30 centímetros y esta tiene un arco, ¿cierto? Es una semicircunferencia con radio igual a 7 centímetros. Entonces, en este caso, pues si consideramos tres longitudes, la L1, 20 centímetros, la L2, 30 centímetros, y la longitud de esto, ¿cierto? Vale pi r, porque es la mitad, ¿cierto? La longitud total sería 2 pi r, ¿no? Pero como es la mitad del semicírculo, vale pi r. Entonces te queda pi por 7, que es el radio, y pi vale 22 séptimos. Lo multiplicas por 7 y te queda 22. Entonces tiene las longitudes de 20, 30 y 22. Entonces la posición de esta distancia, el X que proyecta acá, eso sería, ¿cierto?, el X1. Si tú tomas ese triángulo, esa sería la hipotenusa, y este sería el X cateto allá. Coseno 53 sería cateto adyacente partido por la hipotenusa. La hipotenusa en la mitad vale 10, y te queda que X1 vale 10 por el coseno 53. Y si te multiplicas 10
por el coseno de 53 grados, eso te da 6,018. Así que aquí se considera 6. El I1, la altura, esa altura que está ahí ahora obviamente, a ver, lo voy a mostrar. Aquí lo voy a hacer. A ver si la cosa la puedo girar. Ahí está. Entonces este ángulo vale 53. Esa mitad vale 10. Entonces tú quieres encontrar el valor de X. Y tú quieres encontrar el valor de Y. Entonces tú dices coseno de 53 grados es cateto adyacente, coseno de 53 grados es igual a cateto adyacente, X partido por la hipotenusa, ¿cierto? Que vale 10. Y de ahí sacas X. X igual a 10 por el coseno de 53 grados. Y eso te da 6,018. Ahí para eso es. Por. Y ahí tienes el X. De igual manera dices seno de 53 grados es igual cateto opuesto y partido por la hipotenusa. O sea, te queda I igual el I te queda, ¿cierto? 10 por el seno de 53 grados. Y 10 por el seno de 53 grados, 10 por el sin de 53 grados, 7,98. Seguramente eso es 7,98, o sea que eso es aproximadamente igual a 8. Y ahí están los valores, ¿ves? 6 y 8. Y ahí tienen los X y los Y. Obviamente la posición, ¿no es cierto? La posición centro-masa para esto es la mitad, por 15, porque esto es una distribución homogénea de masa. 15. Y el I para esto vale 0 porque me encuentro en el plano horizontal I igual 0. Aquí ese punto se encontraba a una cierta altura que la determinamos la I. Para este I vale 0. Y para el otro, la posición, ¿no es cierto? Vale, la posición del 3, ¿cierto? Vale 37. ¿Por qué razón? Porque tengo 30 más 14, ¿verdad? Que serían 44, pero resulta que yo tengo que medir hasta ahí, hasta ese punto. Entonces tengo 30 más 7 son los 37. Y la posición del centro de masa de esto es 2R partido por pi. Eso es una cuestión conocida. Ya por ahí yo creo que lo demuestro. Espérame un poquito. No, no es aquí.
Por eso que ese valor se conoce, la posición centro-masa vertical para un semicírculo es 2 veces el radio en pi. Ya eso es conocido. Uno se da así como la densidad o la receptividad. Esos 2 repartidos en pi. Entonces te queda 2 por el radio que vale 7, pi que vale 22 séptimos, te queda 2 por 49 partido en 22, debería darte 4,5 porque ahí tengo una división de fracciones. Entonces, conocidos los L y las posiciones, tengo la suma de las masas, ¿cierto? Que son, o las longitudes, que son 20, 30 y 22. Entonces tengo la primera que son 20 por 6, ¿cierto? Donde estaban su X, más los 30 por los 15, ¿cierto? Más los 22 por 37, que tenemos los centros de gravedad por sus longitudes, partido por la longitud de cada uno de ellos, que te da 19,2. De igual manera el otro te queda 3,6. Por lo tanto, el centro de gravedad de este sistema, X, Y, son 19,2 más 3,6. Ese valor que está ahí es conocido, te lo van a dar en tabla, o uno tendría que buscarlo e integrarlo para poderlo hacer, pero si uno lo conoce, lo incorpora y lo coloca. ¿Preguntas, dudas? Aquí tenemos la solución para este sistema que está constituido por un cilindro de altura h, radio r, y una esfera, ¿cierto?, de radio r. Entonces, según la figura y por condición del problema, el centro de gravedad debería estar en x igual 0, porque todos los están ubicados en el mismo plano referencial, x igual 0, y h, ¿cierto?, la altura promedio debería darse una cierta altura. El radio vale 3 centímetros para la esfera y el radio del cilindro es de 2 centímetros minúsculo. Considerando el volumen total como la suma de los volúmenes, el volumen para una esfera de radio r, ¿cierto?, es 4 tercios pi por el radio al cubo, y el volumen de un cilindro es pi r cuadrado h. La posición centro de masa para cada uno en el eje horizontal vale 0. Las alturas, ¿cierto?, para cada uno, ¿cierto?, en este caso es h más r para llegar al centro de gravedad de la esfera, y para el cilindro, ¿cierto?, será la mitad de su altura, el i. Pero como la posición centro-masa, ¿cierto?, del sistema vale 0, puesto que x1 igual a x2 igual 0, y además el i es la multiplicación de los volúmenes de cada uno de ellos partido por el volumen total. Entonces tiene el volumen 1 de la esfera más su altura, que es r más h, ¿cierto?, para la esfera, más el volumen del cilindro, que es pi r cuadrado h, por su altura, que vale h medios, y partido por la suma de sus volúmenes. Y eso te da igual a h. Habría que trabajar eso que está ahí. Luego, para reemplazando eso, ¿cierto? Si yo reemplazo los valores, como conocemos el h, entonces te queda 4 tercios pi por el radio por 3 al cuadrado, más el otro valor, partido por la suma de sus volúmenes, te queda que h vale 7,2 metros. Es decir, la posición centro-masa vale 0, el x vale 0, más 7,2 centímetros. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer después, hay que reemplazar aquí pi vale 3,14, factorizan por pi, fíjate bien, aquí factorizaron por pi y eliminaron el pi de aquí abajo y lo eliminaron. Entonces te queda 4 tercios por el radio, por 3 al cuadrado, más r más h, ¿cierto? Más pi, ¿cierto? 4 tercios, porque está siendo multiplicado por cada uno de ellos, por h, más 2 al cuadrado por h cuadrado, partido en 2. H por h cuadrado, medios, por r al cuadrado, y r vale 2. El pi lo eliminaron, lo factorizaron. Partido por 4 tercios r cubo más r cuadrado h. 4 tercios por el radio al cuadrado, al cubo, más el radio al cuadrado por h. Factorizaron y te da 7,2. Por lo tanto, la posición centro-masa de este sistema es 0 más 7,2 centímetros.
¿Preguntas, dudas? ¿Alguna consulta? Ya. Entonces, chicos, yo voy a llegar hoy día hasta acá, son las 9:35. Ya me falta por analizar ese problema y esos problemas que aparecen ahí, ¿cierto? Ya cuando estos tres problemas que aparecen ahí es cómo determinar el centro masa a partir de centros de masas conocidos, de figuras geométricas. Como en este caso está constituido por tres partes. ¿Ya? Eso también se conocen los volúmenes y se conocen sus posiciones. Aquí también, ¿no es cierto?, por simetría se conocen, ¿no es cierto?, las áreas de cada uno de ellos y las posiciones. Y las posiciones por un semicírculo, fíjate también que es 4a partido por 3pi. ¿Ya? En cada uno de los casos donde el R, ¿cierto?, es A y tienen esos valores preestablecidos. Así que después lo vamos a ver. Y este otro problema, para un objeto que tiene una masa continua, es un proceso, ¿cierto?, de determinar un pequeño trozo de masa dm y pueden integrar para llegar a determinar la posición centro de masa, ¿cierto?, de ese sistema. Y tengo también un semicírculo. Esos son aquellos tres problemas que me faltan por analizar. ¿Preguntas, dudas? Bien, chicos, llego hoy día hasta acá, entonces ya voy a revisar pero pareciera ser que ya yo me voy a asumir que me traspapelé y que es para el día domingo. El día domingo a las mediodía entonces me entrega la tarea. Sí, Sí, profe. profe. Ya, no me vayan a fallar. Es No, de profe. es de formato PDF, no en Word. Y además es de un trabajo de carácter grupal, porque les digo que trabajen en grupo, porque así se ayudan. Ahora, si usted Ya, quiere profe. insistir y hacerlo solo y no tiene comunicación con nadie, bueno, es su decisión, pero yo insisto en trabajar en comunidad. Ya, nos vemos entonces el próximo jueves. Chao, profe. ¿No tienen vacaciones ustedes o no? No, Porque acá en la Santa María les dieron otra semana más de vacaciones. Hemos pero, tenido 2 semanas de vacaciones y una semana de paro. pero nosotros tuvimos como un mes en paro, así que no puede ser. Sí, po. Ya, que estén bien. Ya. Chao, profe. Chao, nos vemos.